Hola, soy Sergio y voy a ser vuestro profesor para esta versión del cuadro de Miró. Antes de explicaros cómo vamos a pintar, vamos a repasar previamente el material que encontraréis en la caja. En primer lugar, veréis un lienzo de aproximadamente unos 40 por 50 centímetros, el delantal de Salir con Arte, un caballete y por aquí las siguientes herramientas. Empezamos con los pinceles. Por aquí tenemos la brochita o paletina, en definitiva el pincel grande, el pincel mediano y el pincel finito, que hoy gastaremos muchísimo. Por aquí nos encontramos la bayeta, que gastaremos única y exclusivamente para secar, un vasito que añadiremos un poquito de agua, un plato que gastaremos a modo de paleta y 5 colores que los tenemos por aquí, que son el blanco, el amarillo, el rojo, el azul y el negro. Y con todo esto lo dejamos aquí preparado y ya estamos listos para empezar a pintar. Bueno, antes de ponernos manos a la obra, os voy a hacer una pequeña explicación, muy breve, porque tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, lo primero, las formas. Son formas geométricas, ¿vale? Pero, por eso digo lo de geométricas, porque son formas bastante irregulares, ¿vale? Se supone que son formas orgánicas, por lo tanto, no debemos de preocuparnos en exceso en si esta medida es exacta, si se me va un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, o si esto me puede quedar más o menos apretado, porque como nosotros decimos, siempre hacemos una versión del original. Entonces, eso va a ser lo primero. Vamos a tener en cuenta que son formas geométricas, entre comillas, que son orgánicas, que se mueven, que tienen líneas curvas, no es nada recto. Y luego el tema de la composición y los colores, vamos a poder colocarlos como queramos. Es decir, nosotros aquí tenemos una especie de granate, un magenta, un azul, un verde, pero podríamos invertir tanto cualquier forma como cualquier color en el punto que deseemos. Dicho esto, lo primero de todo, en lo que nos vamos a fijar, tenemos un fondo bastante sucio, es decir, un fondo muy manchado, y vamos a empezar por aquí. Vamos a coger la brocha con un poquito de blanco y un poquito de amarillo y vamos a dar unas pinceladas muy aguadas para cubrir toda la superficie, impermeabilizarla, y una vez ya tengamos todo impermeabilizado, comenzaremos con las formas. Formas que empezaremos por aquí, por la parte central, el círculo. Por eso digo lo de las formas, porque fijaros que el círculo es bastante planito. Entonces, si esto es el punto central del lienzo, comenzaremos haciendo este circulito, después pasaremos a este otro, y siempre vamos a ir trabajando de formas grandes, de lo más grande, lo más genérico, a lo más concreto. Por lo tanto, dicho esto, más adelante explicaré cómo vamos a sacar las formas, y ahora lo que vamos a hacer es coger el pincel grande, y siempre lo que vamos a hacer con cualquier pincel es meterlo dentro de la agüita. Fijaros cómo van a caer unas gotitas. Entonces, para quitar este exceso de humedad, voy a apoyar la brochita de esta manera contra la bayeta. Y esto lo vamos a hacer también a la hora de limpiar. Yo tengo un exceso de pintura aquí en la paletina. Lo que voy a hacer es eliminar el exceso contra el canto del plato, contra un papelito, después meterlo dentro de la agüita, voy a coger el agua y nunca contra el fondo, siempre contra el lateral, para evitar que la suciedad se quede aquí abajo. Le vamos a dar por una cara, posteriormente por la otra, y una vez ya lo tengamos limpio, vamos a secarlo de esta manera, apoyando fuerte, ejerciendo presión hacia abajo y luego así. Estiramos hacia arriba, porque si lo hacemos del revés, lo que va a ocurrir es que el cartucho metálico va a absorber toda la pintura y toda la suciedad, y cuando le demos la vuelta va a volver a caer. Me voy a preparar ahora un poquito de pintura, que como habíamos dicho vamos a empezar con blanco y con amarillo. Por lo tanto, me pongo un poquito de blanco. Aquí tenéis pintura suficiente para pintar todo el lienzo, así que no os preocupéis, pero muy importante cerrarlo bien. Dejamos un pequeño margen. Vamos a poner amarillo. Y a continuación lo que vamos a hacer es el pincel. Os había dicho que hay que quitar el exceso de humedad, pero en este caso no debe de preocuparnos demasiado, porque como estáis viendo son manchas muy irregulares, y cuando decimos mancha es el concepto de mancha. Si fuéramos un niño pequeño dicen mancha, es decir, ensuciarlo todo. No hacer una mancha definida o buscar sacar estos trazos o esta mancha concreta y amarillo, no. Vamos a mancharlo bien, por lo tanto, humedecemos el pincel
Y en esta ocasión sí que no vamos a quitarle el exceso de agua. Cojo un poco de blanco, me lo traigo aquí, lo estiro un poquito y como es mancha, como decimos, lo que vamos a hacer es tocar el amarillo y traerlo aquí. Aquí no hace falta una cantidad exacta porque lo que vamos a hacer es, cuando ya tenga así como un color, un amarillo más clarito, voy a coger más agua y la voy a dejar caer aquí encima. Fijaros, esto debería de estar goteando prácticamente para poderlo ensuciar bien. Cuando empieza a gotear esto, que yo hago así y esto empieza ya a gotear, fijaros aquí en el platito cómo se va moviendo toda la gotita. Con esto ya puedo pintar. Mezclo un poquito más y me voy a venir a mi lienzo y en este caso vamos a trabajar siempre en horizontal porque va a ser más cómodo. Fijaros cómo voy trabajándolo muy suelto y de nuevo humedezco. Cuidado aquí en este apartado para no manchar nada, no salpicar a la hora de levantar hacia arriba y a la hora de tirar para abajo, pero vamos cogiendo agüita y vamos estirando el color. Fijaros cómo caen gotitas, perfecto, no hay ningún problema. Además no me voy a preocupar en rellenarlo todo, lo que quiero es mancharlo, literalmente, ensuciar el lienzo con un poco de amarillo. Cojo color de nuevo, humedezco, lo voy a traer aquí y para allá que vamos. Fijaros cómo voy dejando ciertos huecos que se quedan por aquí, que lo que vamos a hacer es peinarlos un poco, pero tampoco frotar ni preocuparnos en exceso. Por ejemplo, el tema de los laterales, por aquí, por los cantos, sería opcional, es decir, va a ser cuestión de gustos, no tiene por qué estar pintado, no está ni mejor ni peor. Si hay gente que dice, es que a mí me gusta pintarlo porque así lo veo todo el cuadro pintado, perfecto, yo no, yo lo quiero solo por la parte delante porque por los lados me gusta blanco, también es válido, aquí no hay, la pintura no es matemáticas, así que no os preocupéis porque no hay ningún problema. Cargamos y le damos un poquito. Que me cae una gotita como aquí, por ejemplo, pues la peino para arriba, para abajo, la voy estirando, voy a dejarlo todo en el sitio. Por ejemplo, lo que me acaba de ocurrir, pelito, pinceles que son nuevos, suelen soltar algunos pelitos, es completamente normal, lo voy empujando para arriba y luego con los deditos los retiro. Ya tenemos nuestro lienzo de entrada preparado. Lo que vamos a hacer ahora es limpiar un poquito la brochita. Como os decía, la meto en la agüita, le doy un poco, ejerzo un poquito de presión, me vengo a mi bayeta, apoyo bien y la apachurro contra ella. Dejamos esto por aquí y vamos a fijarnos ya en las formas, porque vamos a comenzar a ir situando las formas principales. Para ello, lo importante, lo que tenemos que tener en cuenta, lo que decía anteriormente, vamos a trabajar en las figuras grandes, es decir, que tenemos varias, tendríamos este círculo, este otro círculo más grande, ese triángulo de momento lo vamos a dejar estar porque nos vamos a centrar en la base, que aquí tenemos, como podéis ver, un trapecio, y de este trapecio sale como una especie de cuadrado, rectángulo, una cosa así un poquito rara. Y luego aquí tenemos otro dentro. Y una vez ya tengamos este, fijaros que las figuras se empiezan a solapar, porque este círculo solapa con este y genera esta forma, el círculo también solapa con este rectángulo y genera esta forma, esta línea la aprovechamos para seguir aquí, vamos bajando y todo empieza a tener más o menos un sentido. Y posteriormente ya añadiríamos esa forma grande, esta otra, la luna y luego pasaríamos dentro. A la hora de trabajar estas formas, por ejemplo, comenzaríamos haciendo estas curvas y luego ya una vez tengamos esas curvas hacemos ese corte y ya nos sale esta forma. Aquí, por ejemplo, haríamos esta curva y luego esta otra y nos saldría. Y lo mismo con el resto. Para encajar, normalmente nosotros solemos encajar con el pincel finito, como veis es un trazo muy fino, y con negro puro. Yo os recomiendo lo siguiente, si tenéis miedo, porque el negro es muy fácil equivocarme y se me puede ir, nos puede ocurrir a nosotros ahora mismo, un consejo que yo os doy es que podéis encajar si queréis con un amarillo o un rojito para ir marcándolo y posteriormente ya repasar, porque lo que va a ocurrir es que nosotros marcaremos
Y luego, a la hora de pintar, es muy probable que pasemos la línea negra por encima y aunque aquí no está definido completamente, sí que queráis tenerlo perfecto el negro. Así que si queréis podéis empezar encajando con algún otro color que no sea negro para que se me va. Por ejemplo, si lo hago en amarillo se me va, pues lo doy con un poquito de agua, con un trapito y ya lo tendría listo. Dicho esto, nosotros vamos a empezar colocando un poquito de negro en el plato. Me voy a venir aquí a un lateral, bastante alejado del amarillo para no contaminarlo, que no pueda rozarlo. Tapamos bien el botecito. Vamos a coger el pincelito finito, lo humedecemos y para trazar las líneas lo más importante es que cuando cojamos pintura, si yo intento pintar con esto, aquí tengo un pegote, es decir, que cuando vaya a hacer una línea fina no me va a salir fina. ¿Cómo evito esto? Espachurro el pincel aquí, como si quisiera quitarle la pintura, de manera que yo vea que el pincel está del color que voy a utilizar, pero no tiene ningún volumen ni ningún relieve. Entonces esto me permitirá sacar un trazo más fino, evitando dejar un pegote. Dejamos esto por aquí y vamos ya manos a la obra, porque comenzamos por el punto central del lienzo. Dijéramos que tenemos aquí el centro aproximadamente y lo que haremos será como 2 o 3 deditos hacia la derecha hacer una marca y 2 o 3 deditos hacer otra. ¿Por qué? Porque sacaremos estos 2 puntos, posteriormente sacaremos esos 2 y haremos esta forma que se asemeja casi más a una mandarina que a un círculo. Por lo tanto, cojo un poquito de negro, me vengo a mi cuadro y digo, el centro está aquí. Y hemos quedado que a 2 o 3 deditos voy a poner una marca. Y a 2 o 3 deditos voy a poner otra marca. Ahora haré lo mismo hacia arriba, sé que está el centro por aquí y por aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es unir los puntos. Yo, como soy diestro, voy a empezar hacia la derecha. Si fuerais zurdos, lo más normal y lo cómodo sería que empezarais hacia la izquierda. Sin ejercer mucha presión, sin preocuparme demasiado. Como os digo, no buscamos un círculo, buscamos casi una forma como una mandarina, por así decirlo. Ya tenemos aquí nuestra pequeña mandarina. Vamos a darle un poquito más de negro por aquí. Y ahora nos vamos a fijar en el original, porque antes de comenzar con este círculo grande, lo que vamos a hacer es pasar a la parte inferior. Habíamos comentado lo del círculo, pero de momento vamos a sentar esta base y posteriormente ya subiremos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si os dais cuenta, como a 2 deditos, un dedito y medio, 2, tenemos esta forma de aquí. Lo que vamos a hacer nosotros será sacar una pequeña diagonal de unos 3 deditos y una vertical y la uniremos para generar este falso trapecio. Y cuando tengamos esta forma que ahora mismo es naranja, lo que haremos será bajar, continuar la vertical hasta la parte inferior. Me vengo aquí, a mi formita. Dijéramos que habíamos dicho que de aquí del centro iba a dejar como un dedito, por lo tanto, una vertical hasta abajo. Y ahora lo que voy a hacer es una diagonal aquí de unos 3 deditos. Aprox, más o menos. Lo tenemos, ¿qué hacemos? Vamos a cerrarlo. Y ahora, una vez ya lo tengo cerrado, lo que voy a hacer es esto de nuevo, estirarlo para abajo para conseguir esa forma. Ya tenemos lo que es la parte esta que parece como un chupachú, que digo yo, una personita. Y fijaros, tenemos este eje y lo que vamos a hacer es prolongarlo, prácticamente, esta línea, prolongarla hasta la mitad del circulito de la mandarina esta y luego haremos como una L, porque lo que vamos a hacer es esto, de aproximadamente, de nuevo, unos 3-4 deditos. Aquí me meto dentro y si os fijáis tengo la referencia que había hecho del cuadrado, por lo tanto lo único que tengo que hacer es seguir esa línea, más o menos, aquí, y aquí habíamos dicho con unos 3 deditos, 3-4 deditos, ahí. Ya lo tengo y ahora lo que voy a hacer es, si os fijáis, me corresponde la altura esta con esta línea, así que lo que voy a hacer es trazar, continuar esta línea, llevarla hasta aquí y subirla para arriba. Es decir, vamos a hacer de nuevo otra L.
ya tenemos el rectangulito este. ¿Qué vamos a hacer? Fijaros, prácticamente no desde la puntita, sino desde medio dedito abajo, sale como un triangulito que va a bajar hasta un dedito. Y tiene como 1,5 de ancho, entonces dejamos un margencito de medio dedo. Bajamos una pequeña diagonal con 1,5 deditos de ancho y cuando nos estemos pasando un dedito la vamos a cerrar. Dejamos un margen de medio dedito y vamos a empezar desde aquí, desde este punto. Y una vez lo tengamos, vamos a trazar para abajo. Me paso medio dedito, o es un dedito entero, y ya la puedo cerrar. Voy a repasarlo para dejarlo en el sitio. Voy a repasar una línea anterior también, por aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es esta formita que tenemos aquí, que se asemeja casi como a un diente. Es esta línea que hace esta L y después viene en curvita. La altura, pues unos 3 deditos más o menos. Me vengo aquí. Y ahora arriba lo que tenemos es una lunita que vamos a hacer casi como un círculo. Y luego aquí la curvita. Ya tenemos esta parte centrada. Volvemos al original. Nos fijamos que aquí tenemos esta línea, que es como un dedito aproximadamente, y lo que vamos a un dedito y un poquito, y lo que vamos a hacer es marcar esto, este saliente. Para ello, lo más cómodo, estaba cargando pinturita, es hacer esta línea y prolongarla unos 3 deditos y luego bajarla en pico. No os preocupéis porque esto negro lo colocaremos luego. Entonces, me vengo aquí y voy a hacer como una línea de aproximadamente un dedito, dedito y poco. Aquí. Vamos a descargar el pegotito. Cuando ya la tengo, la voy a sacar, como decíamos, prácticamente como unos 3 deditos. Y ahora la bajamos en diagonal hasta que se junte haciendo como un pico, que sería esa formita de ahí. Ya tenemos esto por aquí solucionado. A continuación vamos a fijarnos y lo que vamos a hacer es trazar este círculo más grande, ¿vale? Para ello, el círculo nos damos cuenta que pasa por aquí, en bisel. Por lo tanto, yo lo que os aconsejo es partir desde este punto y hacer un círculo que, si os dais cuenta, no estaría en la parte superior inmediatamente, sino que está un poco desplazado. Así que lo que haremos será, desde aquí, empezar a trazar un círculo grande hasta llegar a unos 4 o 5 dedos de altura, como mucho. Si queréis, lo que podéis hacer es, para tomar un punto de referencia, desde el centro, subo, pip, 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 y me marco este puntito. Y sé que el círculo me va a hacer así, que ese no va a ser el centro, pero más o menos ya tengo la altura. Le vengo aquí, es del centro, subimos para arriba y habíamos dicho que vamos a dejar unos 4 o 5 dedos, así que me voy a hacer aquí un puntito. Y este es el centro, por donde pasa el circulito. Así que ahora lo que tenemos que hacer es desde aquí, porque fijaros que ahí tenemos un hueco grande, lo que vamos a hacer es trazar el círculo. Me he pasado un poquito, pero bueno, tampoco pasa nada, porque tenemos distancia suficiente. Vamos a repasar un pelín. Para repasar, a veces es más cómodo añadir un poquito de agua a la pintura, pero ir con mucho cuidado porque es muy fácil pasarnos y que nos gotee.
Y ahora lo que vamos a hacer es colocarle este sombrerito que, como veis, está desplazado y es un triangulito que llega aproximadamente como a un dedito o dos. Ya lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer, lo que yo os aconsejo, para no olvidarme ninguna rayita, es empezar de arriba a abajo. ¿Qué va a ocurrir ahora? Si este gorrito, en mi caso, es más grande o es más pequeño, esto va a variar. Por lo tanto, lo que yo os recomiendo, no os fijéis tanto en esto, en querer sacar el triángulo azul, el negro, el rosa, el negro y el naranja, sino en tratar de colocar un número de líneas que sea apropiado para vuestro cuadro. Lo que vamos a hacer nosotros es marcar este primer triangulito y ya marcaremos esta línea ancha y la pintaremos de negro. Vamos a aprovechar y vamos a ir rellenando. Para esto lo que vamos a hacer, si queréis, es podéis coger el pincel mediano y podemos marcar con el finito y rellenar con el negro. Vamos a marcar este triangulito, marcaremos esta línea y la rellenaremos. Marcaremos esta que tiene un dedito y la rellenaremos. Y así ya vamos solucionando. Cargo un poquito de pinturita, me vengo y sé que tengo que dejar aquí un triangulito azul, que va a ser este. Y una línea como de casi 2 deditos negra, que va a ser esta, y la voy a empezar a rellenar. Ahora dejo un hueco de un dedito para el rosa, que además es un poquito curvo, y voy a pintar esta otra línea que tiene como un dedito de ancho aproximadamente, y abajo se me quedará en naranja. Ya lo tenemos. Ahora, lo que vamos a hacer, voy a cerrar esto por aquí un poquito más. Terminamos de cerrar y volvemos de nuevo para el original porque tenemos un arco a unos 2 dedos, un arco que viene como a un dedito del triangulito y viene aquí como un dedito y medio. Tenemos un arco, 2 y 3. Estos dos empiezan teniendo un grosor de un dedo, pero luego, como veis, modifica un poquito. Entonces haremos 1, 2 y 3. Haremos este corte, rellenaremos esto de negro y colocaremos el semicírculo este. Me vengo para aquí. Voy a colocar el primer semicírculo. Tengo un arco. A continuación voy a colocar el siguiente que me va a coincidir justo con este puntito anterior. Y ahora, ¡uepa!, que tiramos al cuadro. Lo que vamos a hacer es colocar el siguiente. Ya lo tenemos colocado y ahora fijaros, como decía, lo que vamos a hacer es un corte desde aquí. Vamos a bajar haciendo un pequeño cortecito, porque lo que haremos será rellenar este triangulito de negro. Tenemos aquí el rosa, tenemos aquí el azul, tenemos aquí el verde y ahora este de aquí de negro. Pero antes de rellenarlo vamos a dejar un margencito para sacar un semicírculo de un dedito y medio aquí, que ya podemos rellenar. Y ahora para rellenar ese lo que voy a utilizar es el pincel mediano. Voy a humedecerlo un poquito porque es algo más grande y si no tardaré bastante con el pincel finito.
Ya tenemos esta formita y nos fijamos, porque esto ya lo tenemos cerrado de mitad para arriba, ya lo que tenemos que hacer es este corte y este otro, y rellenaremos este de negro. Fijaros que este sí que va justo por encima y este va por debajo. Me vengo por aquí, voy a sacar primero el que va por debajo. Y ahora sacaremos el que va por encima. Es este y lo vamos a pintar de negro. Vamos a repasar un poquito mejor la línea que habíamos hecho antes, esta de aquí. Y ahora vamos a aprovechar, ya que estamos aquí, pintamos también este de negro, esta formita de aquí. Vamos a perfilar este un poquito mejor para marcarlo. Pintamos esta parte de aquí dentro de negro. Como vamos de arriba para abajo, este lo partimos por la mitad, aproximadamente. Un poquito más para abajo si queréis. Y también lo pintamos de negro. Yo os aconsejo siempre que vayáis con cuidadito a la hora de rellenar y que empecéis por los laterales, por las esquinitas y luego ya terminamos rellenando cómodamente. Tenemos esto, nos fijamos que aquí nos queda esta parte de aquí, que es como una línea recta de un dedito y medio que luego baja para terminar uniéndose con esta otra. Por lo tanto, dijéramos que lo que tenemos que hacer es seguir esta línea, prolongarla como un dedito y medio y luego subirla en recto para después hacer este corte que no llega a ser recto, sino que tiene como un pequeño bisel. Me vengo a mi cuadrito y voy a seguir esta línea que tenía, dedito y medio, la prolongo, como estáis viendo, y ahora lo que vamos a hacer es subirla recto. Una vez la tenemos en recto, la cortamos y le hacemos un pequeño bisel. Ahora rellenamos. Voy a perfilar un poquito por aquí. Y aprovechando que estamos en la zona intermedia, vamos a hacer una pequeña recapitulación para ver cómo hemos llegado hasta este punto. Recordemos, en primer lugar, lo que hemos hecho ha sido dar una veladura con el pincel grande, amarillo y un poco de blanco a todo el lienzo. A continuación, hemos cogido el pincel fino, negro puro, y hemos empezado por la parte central generando este círculo. Hemos pasado a generar el trapecio para formar esta figura central, el cuadrado. Posteriormente hemos añadido formas supletorias, el círculo, y hemos comenzado a añadir desde arriba para abajo todos los detalles, rellenando con negro, con el pincel mediano en algunos puntos, para ir cerrando estas formas y llegar hasta la parte media. Ya hemos visto cómo hemos llegado hasta la parte intermedia del lienzo y lo que vamos a hacer ahora es seguir bajando. Lo primero de todo, lo que nos vamos a fijar, esta parte la vamos a dejar bastante abierta y ahora aquí tenemos bastantes detalles, por lo tanto, nos fijamos en el punto en el que se cierra el círculo. Desde aquí vamos a trazar una línea que vamos a continuar hasta el triángulo. A continuación, cuando tengamos esta línea,
lo que haremos será partir esta forma por la mitad y generar aquí otro rectángulo que, como veis, va a aprovechar todo esto. Tendremos este rectángulo, partiremos de nuevo por la mitad, partiremos por aquí y por ahí. Pero todo esto ahora mismo es mucha información, así que lo que vamos a hacer es partir esto y dejar un dedito para generar este rectángulo. Con el pincel finito, desde aquí, como decíamos, nos vamos a venir para cerrar este punto hasta aquí. Una vez tengo hecho esto, lo que voy a hacer es dejar un dedito y bajar un rectángulo. Bajo el rectángulo y ahora lo que vamos a hacer es partir esto por la mitad y rellenar este de negro. Voy a tapar aquí unos pequeños agujeritos. Ahora vamos a coger y vamos a partir este por la mitad y pintaremos este fragmento de negro. Cuando ya lo tenemos, vamos a dejar aquí una marca de un dedito que corresponde con un rectángulo que será granate, este de aquí, y bajo, en la parte inferior, fijaros, lo que voy a hacer es continuar esta línea, esta la continuamos, y añadimos una, de nuevo, de un dedito hacia arriba, para generar la forma esta que posteriormente será amarilla. Volvemos aquí. Y lo primero de todo que vamos a hacer es rellenar esta formita de aquí de negro. Así la dejamos ya rellenada y nos olvidamos de ella. Dejamos esta formita aquí y nos vamos para el original para ver cómo vamos a sacar todas estas piezas, porque ahora lo que tenemos nosotros es esto de aquí, esta formita, y nos puede llevar a confusión. Así que lo que vamos a hacer a continuación es, de esta forma, dejaremos aproximadamente como un dedito y medio para sacar un rectángulo que, como veis, llega hasta abajo del todo, de un dedito y medio, dejando aquí un huequecito, se nos quedarán aquí como dos rectángulos. Lo que vamos a hacer a continuación. Desde aquí dejo como un dedito y medio, me hago una pequeña marca, aquí, este será el cuadradito que corresponde con el azul celeste, lo bajo para abajo, y ahora damos un dedito y medio de nuevo, volvemos a bajar y lo que vamos a hacer es rellenarlo con el pincel mediano porque será un poquito más cómodo.
Cuando ya lo tenemos, me fijo que lo que voy a hacer ahora es partir esto como unos dos deditos y poco, voy a hacer una línea horizontal y después sacaré otra vertical para dejar este fragmento negro. Dejamos el pincel mediano por aquí y con el finito vamos a sacar esta línea. Voy a repasar primero previamente esta línea anterior, poco, ahora esta la voy a partir, por aquí más o menos, y vamos a bajar aquí otra vertical. Y ahora rellenaremos, igual que hemos hecho antes, con el pincel mediano. Fijaros como en este caso la figura nos sale un poco más estilizada, pero la visión del conjunto es la misma y el resultado es óptimo. Vale, tenemos esto y ahora lo que vamos a hacer es volver a subir de nuevo porque vamos a añadir todos los detallitos. Detallitos como este. Empezaremos haciendo estas líneas con una bolita. Aquí, si os dais cuenta, es una línea curva, una bolita, dos líneas curvas y dos puntitos. Esto hace una forma casi como de una estrellita. Aquí tenemos otra, tenemos un punto central, baja un palo y una X. Esto hacen como si fueran unas pestañas, que van las tres hacia abajo y esta hacia arriba. Aquí tenemos como un palito y una curva con una flecha. Y aquí en la parte final tenemos esta forma que se asemeja casi como a un arco, con una bolita y una línea curva. Vamos a empezar por esto de aquí arriba. Para ello, pincel finito y negro. Comenzamos haciendo una pequeña diagonal. Y bajamos otra. Y hacemos una bolita en la punta. Evitar hacer las bolitas muy grandes porque si no luego puede parecer una borla de un gorro. Ahora en este lado vamos a hacer una línea curva. ¿A qué altura? Pues si os fijáis coincide con la parte esta del semicírculo y llega prácticamente hasta esta línea. Entonces desde esta altura voy a hacer una línea curva que más o menos me coincida con este punto. Una vez la tengo, hago un círculo en la punta, más grande que el anterior. Cuidado de no pasarme de grande. Ya lo que vamos a hacer es una curvita que sale desde este punto, dejaremos un dedito y haremos otra y le añadiremos dos circulitos. La primera la vamos a hacer desde aquí, la subimos. La siguiente como un dedito para abajo y sobresale un poquito. Y ahora las dos tienen un pequeño circulito aquí arriba. Me vengo aquí, voy a colocar un puntito, un poquito más grande que este. Y lo que voy a hacer son esas líneas, que tiene una vertical y una especie de X, pasando justo por encima. Esto lo mejor es hacerlo así suelto y no preocuparme demasiado en el resultado. Aprovechando que estamos en este lateral, vamos a hacer las tres pestañitas que comienzan como a un dedito. Para ello, fijaros, lo que voy a hacer es trazar en recto y bajar. Y al bajar se quedará el trazo como más finito. Trazo en recto desde aquí, trazo y bajo. Trazo y bajo. Trazo y bajo, y ahora desde la parte negra a la inversa, trazo y subo. Y así se quedan esas pestañitas.
Me vengo a este lado, tenemos aquí como una pequeña curvita que voy a sacar de dentro hacia afuera, desde aquí. Y ahora a continuación desde este punto sale un palito y se genera, como decíamos, la estrellita. Es una pequeña diagonal. Lo dejamos así. Nos venimos aquí, que teníamos en el verde, la parte de arriba tenemos una rayita, la parte inferior tenemos una curva. Y ahora lo que nos quedaría sería venirnos aquí abajo, colocar este semicírculo y hacerle aquí una línea curva y luego un circulito arriba. Fijaros que continuamente vamos cargando agüita y un poquito de pinturita. No en exceso, pero sí que hemos de tenerlo en cuenta. Hemos de ir hidratando el pincel. Aquí, la línea curvita. Vamos a hacer un pequeño repaso para ver que no nos hemos dejado nada, porque es muy común en este punto equivocarnos o dejarnos algún detallito por cubrir. Estoy aquí perfilando un poquito, una línea que se ha quedado un poquito más finita. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es de nuevo otra pequeña recapitulación. Vemos cómo hemos sacado estas formitas y lo único que nos queda es sacar las mezclas de colores, que como veis vamos a trabajar con naranja, con granate y con verde, rellenar y ya lo tendríamos. Recordemos, una vez hemos llegado a la parte media, hemos trabajado la parte inferior siguiendo los puntos y las líneas de referencia para rellenar estas formas de aquí y estas formas de la parte inferior. A continuación, con el mismo pincel, el mismo color y de la misma manera, hemos añadido los detallitos exteriores de la parte superior a la inferior, comenzando por los detallitos del gorrito y añadiendo el resto de puntos. Ya hemos visto cómo hemos terminado de encajar y ahora lo que nos queda es rellenar. Para ello empezaremos con los colores planos, es decir, vamos a empezar por el amarillo, añadiremos un poquito de rojo para sacar el naranja, añadiremos más rojo, limpiaremos el pincel y con un poquito de negro sacaremos el granate, posteriormente pasaremos a los azules y a los verdes. Detalles muy importantes a tener en cuenta ahora. Si voy a trabajar aquí, debo de preocuparme o fijarme en que esté seco, porque si yo ahora paso el pincel por encima y esto no está seco, está tierno, lo que va a ocurrir es que me va a ensuciar. Entonces, yo os recomiendo que si no está seco esperéis un poquito, luego pintéis. Y un fallo que comete mucha gente es que yo, por ejemplo, estoy pintando el azul, que como estáis viendo a continuación no está perfecto el negro, pero hay gente que desea tenerlo perfecto, es decir, que se vea el relleno y el contorno, y en este caso, como veis, el relleno y el contorno no son perfectos, pero si lo quisierais así, no os preocupéis, porque hay mucha gente que lo que hace es, comienza a pintar, me he pasado un poquito, para, limpia el pincel, coge negro, vuelve con el azul, y esto lo que ocurre al final es que se nos va y acabamos manchando. Por lo tanto, preferible, aunque quede feo de entrada, sé que es un esfuerzo, pero hay que hacerlo, mancharlo todo de color y luego ya repasamos con negro. Porque si os paráis a limpiar cada una de las formas y a ir dejando el negro perfectito, aparte de que vais a tardar mucho, vais a coger odio al color, a la línea, al contorno y al cuadro. Así que hacedme caso, pintar las formas, rellenadlas y luego ya repasamos con negro todo lo que queráis porque tenemos tiempo de sobra. Lo que voy a hacer, tengo solo blanco, amarillo y negro, voy a colocarme un poco de rojo, buscando el hueco, me voy a venir por aquí y voy a colocar también un poquito de azul. Esto lo dejo por aquí y con el pincel mediano, que lo hemos limpiado previamente, vamos a pintar las formas amarillas con el pincel mediano y el finito, que son esta y esta de aquí pequeñita. Yo lo que suelo hacer, por ejemplo, es llego aquí, lo relleno así como un poquito más por encima y luego, como tengo que gastar el finito igual,
Pues ahora este lo puedo dejar aquí apoyadito o dentro del vasito. Y ahora cogemos el pincel finito y pintamos más tranquilamente porque este nos permite apurar más. Aunque ya os digo que si nos pasamos no pasa absolutamente nada. Vamos a limpiar, que parece que se había ensuciado un poquito. Terminamos de rellenar por aquí abajo. Y ahora vamos a esta casilla de aquí. Ya tenemos nuestros huecos de amarillo, nuestras formas geométricas, y ahora lo que vamos a hacer es sacar el naranja. Para sacar el naranja lo que voy a hacer es cojo un poquito de amarillo, me lo llevo aquí a un ladito y voy a coger un chispín de rojo para sacar el naranja. Me voy a acercar para que veáis aproximadamente el tono, pero es un color, es una mezcla muy sencilla, que únicamente lo que vamos a coger es amarillo y rojo. Ya hemos visto cómo hemos sacado el naranja y fijaros que tenemos 1, 2 y 3 y es lo que vamos a rellenar a continuación. Empezamos por la parte de arriba, nos venimos aquí a esta formita, voy a quitar el exceso de pinturita que tengo. Ahora vamos a venir a esta formita de aquí. Y para esta otra voy a perfilar con el pequeño y seguramente rellene con el mediano. Parece ser que terminaremos pintándolo todo con el pequeñito, porque a la hora de perfilar se queda un rectangulito pequeñito, así que no será necesario de momento gastar el mediano. Dejamos el pincelito por aquí y siguiendo un poco la escala cromática, lo que vamos a hacer ahora va a ser sacar este tono rojizo, así granate, que me gustaría que os fijarais porque se notan mucho las cerdas del pincel, todos los pelitos, porque es un color un poco transparente, por lo tanto, no os preocupéis porque a la hora de pintarlo veréis que se van quedando, pero como veis es completamente normal y es la parte de la gracia de la pintura, que se note que está pintado y que no sea una cartulina. Así que lo que vamos a hacer es sacar este color. Para ello me voy a venir con el pincel finito, de nuevo, voy a limpiar también el mediano que se había quedado por aquí
Vamos a limpiarlo bien, como decíamos, así estirando para abajo. Y los colores que vamos a necesitar ahora mismo es, voy a coger rojo, me lo traigo aquí, lo espachurro igual que hacía con el amarillo. Y ahora lo que voy a hacer es tocar, cuando digo tocar es rozar el negro, con la idea de sacar un tono más oscuro que este. Cuando yo vea que está un poquito más oscuro, es válido. Ahora está un poquito, pero es muy poco, así que vamos a darle un poquito más de negro para sacar un tono un poquito más oscuro. Ya empieza a coger forma. Y esta es la idea del color que vamos a necesitar. Rojo con un poquito de negro. Ya tenemos el rojo y, como siempre digo, vamos a empezar de arriba para abajo para no olvidarnos de ninguna forma. Comenzaremos por el gorrito, el semicírculo este, la pieza central, esta de aquí, trabajaremos las tres figuras de aquí y estas dos. Una vez lo tengamos, pasaremos al azul y después al verde. Voy a comenzar con el pincel finito. Nos venimos para acá. Esta formita. Ahora vamos a la pieza grande, que para ella sí que gastaré el pincel mediano. Voy a limpiarlo bien, que tenía restos de amarillo. Vamos a coger un señor pegote y vamos a empezar a pintar, como decía, sin ningún miedo a dejar las marcas del pincel. Puedo espachurrarlo un poco ahora para esparcir bien la pintura. Y una vez lo tengo así espachurradito, ya puedo insistir un poco. Como digo, se van a quedar las marquitas, las rayitas del pincel. Tenemos esta pieza, vamos a pasar a esta otra y nos quedarán esta de aquí, esta otra. Fijaros que yo me lo voy marcando para no equivocarme también y así no dejarme ningún hueco. Porque es muy fácil aquí con tanta formita equivocarse y pintar donde no toca. Habíamos marcado este de aquí. Creo que va a ser el momento de coger el pincel finito para no pasarnos sin manchar en exceso. Este sí que lo puedo pintar con el grande. Y el de abajo también. Voy a cargar un poquito más de pinturita.
Voy a quitar el exceso. Fijaros, yo siempre empiezo por un ladito y luego ya vamos rellenando. Porque la idea, aunque no lo parezca, parecen formas geométricas muy bien hechas, es que son formas orgánicas, es algo abierto, que tiene un poquito de vida, tiene curva, que tiene movimiento, y el tema del relleno igual, exactamente igual, no es completamente plano ni liso. Voy a coger el chiquitín para el detallito este de aquí. Vale. Nos fijamos que no nos hayamos dejado ningún color de momento en los que hemos trabajado, y lo que vamos a hacer ahora va a ser trabajar con el azul puro, y el azul puro lo vamos a colocar en esta pieza central, en esta y en esta. Fijaros, tenemos 4, 1, 2, 3 y 4, veis la importancia de trabajar siempre de arriba abajo, de azul puro, y posteriormente tenemos azul con un poquito de blanco, tenemos 1, 2 y 3. Vamos a limpiar ahora bien los pinceles, porque si no saldría un tono así como morado, y no queremos que nos salga morado, queremos que sea azul puro. Y vamos para allá con la primera pieza, que es esta central. Pasaremos a esta de aquí y luego a esa otra. Hemos dicho que teníamos esta otra y esta de aquí. Y yo lo que hago es peinarlo siempre en una dirección para que, aunque se noten las pinceladas, tenga siempre una única dirección y no 3 o 4, porque así queda un poco más organizado y un poco más aseado. Hacemos esto, ahora pintamos esta parte de aquí. Y ahora, aprovechando que estoy con este pincelito, ¡epa!, me dejaba una, la de arriba. Por eso es muy importante en este tipo de trabajos que tienen muchos colores y muchas formas, ir repasando continuamente. Ahora que tenemos esto, lo que vamos a hacer es coger el azulito y un poquito de blanco para sacar un azul clarito. Con el azul clarito, como decíamos, vamos a sacar esta formita, la luna y el cuadradito. Y para ello sí que voy a gastar el pincel finito, porque son detalles muy pequeñitos. Así que vamos allá. Sacamos las tres formitas con el azul claro.
Y el último cuadradito por aquí. Upa, que había salido morado. El pincel no está del todo limpio, aunque hemos tocado en algún punto un poco de rojo. Pero fijaros que sigamos con cuidadín, no se tiene por qué notar. Vamos a repasar de nuevo todo el azul y ver que lo que nos queda únicamente es el verde. Así que lo que vamos a hacer nosotros a continuación es limpiar bien los dos pincelitos y sacar el último color. El verde que vamos a sacar es un tono muy sencillo. Necesitamos dos colores, que son el azul y el amarillo. Entonces me voy a venir aquí, por ejemplo, que está sequito. Voy a coger una cantidad generosa de amarillo, da espachurro. Si tengo un poquito de azul, no me preocupa que se ensucie de azul porque va a salir un verde, que es el color que buscamos. Así que cogemos algo de azul y lo mezclamos bien para sacar el verde. Con el colorcito vamos con las últimas formas que trabajaremos con ambos pinceles seguramente para rellenar, y de nuevo recordad que vamos a darle una única dirección porque el amarillo es un color muy transparente, es un color que forma una parte generosa del verde, así que vamos a trabajarlo igual que con el rojo, dándole una única dirección. Yo me voy a preparar los dos pincelitos en la mano con pintura. Cuidado si hacéis esto de no tocar porque podemos manchar. Y nos ponemos manos a la obra. Veamos el pincelito y perfilamos con el chiquitín. Vamos a pasar al mediano. Y ahora de nuevo pasamos al pequeñito. Puedo hacer este truquito, puedo robarle pintura aquí, el pincelito, para así no malgastar y no coger en exceso.
Recordemos, en primer lugar, lo que hemos hecho ha sido rellenar los colores puros, como es el amarillo. A continuación hemos añadido un poco de rojo y hemos colocado el naranja. Todo ello con el pincel mediano y el finito para los laterales y no sobrepasarnos demasiado. A continuación hemos sacado este granate mediante rojo y un poquito de negro. Hemos limpiado el pincel y hemos añadido el azul puro, para a continuación añadir un poco de blanco y colocar las figuras en azul clarito. Por último, hemos añadido un poco de amarillo al azul puro y hemos sacado el verde y hemos pintado el resto de figuras. Por nuestra parte, todo el proceso del cuadro ya está hecho, así que lo único que si queréis repasar el negro, mucho cuidado, acordaros de humedecer un poquito el pincel para que la línea y el trazo nos salga mejor, con cuidado de que no nos gotee. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.